Hola, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Conexión Científica. Estamos pues muy contentos porque de verdad que siempre que tenemos nuevos invitados, nuevas invitadas, nos cuentan sus grandes historias que nos contagian a todos nosotros. Y bueno, el día de hoy tenemos la presencia de una colaboradora no solo del Planetario de Cancún, sino de la red de planetarios. Y bueno, ahorita estaremos comentando más al respecto de esto, pero bueno, ella es la maestra Aurora Xolalpa, ella es coordinadora del Centro de Innovación para el Desarrollo Apícola Sustentable de Quintana Roo. Buenas tardes, maestra Aurora, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy entusiasmada en conversar siempre un poco de lo que estamos haciendo y de compartir y de invitar a todos a que, pues a que vayan haciendo cosas cerca de nosotros, de lo que estamos haciendo con las abejas. Gracias, maestra. Y para comenzar, si nos podría comentar un poco cómo es que inicia, ¿no? Su pasión por la apicultura, por las abejas, ¿no? Usted es licenciada en veterinaria, tiene una maestría en ciencias. ¿Y cómo es que justamente decide encaminarse y tomar este camino de las ciencias? Muy bien. Mira, yo soy egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco, en la Ciudad de México. Y cuando yo, un poco antes de terminar la carrera, entré a colaborar como asesor técnico en unos grupos de productores de FONAES. Y yo me acuerdo mucho que me tocó trabajar con una unidad productiva que está en Milpalta. Era una mujer apicultora. Bueno, ella es una mujer apicultora, la señora Amparo todavía está en la actividad y lo hace con mucho aprecio, ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho que mi primer acercamiento ya profundo con las abejas fue cuando entramos en su apiario y me acuerdo mucho que en el velo toda la cara se me llenó de abeja y escuchaba el sonido en mi oído del yo me acuerdo mucho que es una sensación que no he olvidado, todavía la recuerdo y siento que sonrío, ¿no? Era una sensación de como si las abejas me hablaran. Entonces yo estaba muy impresionada porque veía, pues en ese momento yo decía, deben ser miles de millones de abejas, eran pocas, ¿no? Pero cuando empecé a descubrir el orden que tenían, la manera en que trabajaban, y yo mezclaba lo que había aprendido en el sistema modular de la UAM y lo que yo estaba desarrollando ahí con la apicultora, pues me conquistó por completo la apicultura, ¿no? Entonces, me han gustado otras especies también porque soy médico veterinario, pero obviamente las abejas me empezaron a cautivar de una manera profunda y por eso hice después mis estudios de servicio social, ya dirigidos a trabajar con mieles de las abejas. Entonces, cuando fui adentrándome en el mundo de las abejas y de sus productos, fui sintiendo como la infinidad de colores que tenía el mundo de las abejas y su importancia en los alimentos que consumíamos, en las plantas que podíamos observar, en cada uno de esos segmentos de oportunidad que las abejas tenían que ver. Ahora estamos en unos años donde las abejas han sido más observadas, ¿no? Más identificadas, más notadas, pero hubo años atrás donde las abejas eran más bien un poco olvidadas porque siempre la relacionaban mucho con el temor a que te picaran, ¿no? Entonces yo creo que mi pasión más fuerte con las abejas fue mi primer acercamiento con ellas, después el vínculo que tuve con los apicultores y apicultoras, primero en la zona centro del país, después tuve la gran fortuna de trabajar en 2 o 3 empresas muy grandes de apicultura en el centro y norte del país, que fueron indiscutiblemente la escuela de la verdad, yo les digo, porque ya fue donde estábamos inmersos en muchas colonias y el dueño de esas empresas siempre era una persona, es una persona que comparte mucho de lo que sabe y te permitía tocar y te permitía innovar en lo que tú querías hacer con la ciencia. Entonces, fue una etapa muy interesante en mi vida porque todos los días aprendo algo de las abejas, pero en ese proceso de aprendizaje, eh, el vínculo con el apicultor o con la apicultora
me ayudó mucho a entender mejor las abejas, porque me di cuenta que el apicultor contribuye mucho a que ellas puedan aún sobrevivir, contrario a lo que muchas personas creen. El apicultor es el ente que permite que las abejas vivan y que contribuye a que muchos de los organismos estén activos. Bueno, hablo propiamente de las flores, de las plantas, de los árboles. Entonces, para mí fue muy interesante todo este proceso que viví desde el centro, el norte del país, para ya después, ya hace casi 9 años, venir a vivir a Quintana Roo con un enfoque también diferente, con una selva. Y ahí, bueno, mi pasión se tuvo que dividir un poco el corazón con las abejas con las que siempre trabajé, que fueron las abejas apis mellifera. Y después me dividí el corazón con las abejas nativas, ¿no? Que son esas abejas que no pican, pero que también tienen un enfoque ecosistémico muy interesante. Y maestra Aurora, bueno, primero para todos los que están ahora integrando a esta transmisión, recuerden que pueden mandarnos sus preguntas, sus comentarios para hacérselos llegar. Y bueno, ahora que nos comentaba, me han llamado la atención varias cosas de las que menciona, pero la primera es, ¿qué es lo que la trae a Quintana Roo? O sea, cómo usted ha tenido la oportunidad de estar como en el norte, en el centro y ahora en el sur, pero ¿qué fue justamente eso, el llamado a estas tierras caribeñas? Bueno, mira, yo cuando egreso de la universidad, mi primera oportunidad laboral la tuve en la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, en un programa de inocuidad alimentaria. En aquel entonces mi jefa, la ingeniera Cristina Acevedo y el ingeniero Guillermo, quien dirigía la fundación, estábamos como integrando una forma de trabajo colaborativo donde queríamos fomentar el impulso de la inocuidad en los grupos sociales de producción. Y entonces cuando empezamos a revisar aspectos de normativas y todo en el caso particular de las mieles, pues toda la península era la que siempre permanecía en los primeros sitios de producción de miel. Entonces, sin embargo, también era muy retador porque la parte tecnificada más fuerte de la apicultura está del centro al norte. Y de hacia el sur, subiendo al sur, el proceso productivo es un poco menos tecnificado. Entonces, los primeros proyectos que desarrollamos, eso fue como por el 2005, 2006, fueron en el estado de Yucatán. Entonces, ahí visité muchas sociedades cooperativas, fue mi primer acercamiento con la península. Me gustaba mucho venir a la península porque era un trabajo muy intenso con las comunidades, dábamos talleres, íbamos a los apiarios. Tuve un vínculo muy fuerte con las personas de las comunidades en aspectos bioculturales, sus prácticas, su lengua. Entonces yo me sentí pues muy comprometida con la zona, me gustaba mucho esta zona. Entonces yo venía más o menos unos 10, 15 días al sur, principalmente a Yucatán, y después regresaba a la Ciudad de México. Entonces cuando yo entro al posgrado, a la maestría, yo dije, es que yo quiero trabajar algo en el sur, y otra vez, entonces hice caracterización de mieles mexicanas, y tomé muestras de mieles en muchas partes de la República, y volví al sur ya como estudiante de posgrado. En la UNAM hice el posgrado, pero me permitió desplazarme y maestría en varios lados. Entonces, cuando pasaron un poco de años y yo trabajaba en el centro norte de México, viene como este proyecto interesante de poder volver al sur, pero en el estado de Quintana Roo. Entonces yo conozco la Universidad Intercultural de Quintana Roo en manos de quien en aquel entonces tenía la rectoría y en manos de varios compañeros conocidos de tiempo atrás en otros proyectos que habíamos hecho con la Unión Europea, y vamos identificando que el modelo de la intercultura era un modelo precioso, donde todo su proceso más fuertemente ligado a la ciencia estaba vinculado a las comunidades. O sea, teníamos que lograr que los jóvenes de nivel licenciatura fomentaran o hicieran una respuesta práctica a las problemáticas de la comunidad. Entonces yo tenía muchos deseos de regresar a la península porque yo me había quedado mucho como con esa sensación de que vi muchas cosas de apicultura, vi muchas cosas vinculadas
a la lengua, ¿no? A las tradiciones, a los saberes. Y esta era una oportunidad muy interesante para poder regresar al sur. Y entonces la Universidad Intercultural pues me recibe. Yo la verdad la acojo con mucho gusto porque es muy interesante que tú puedas hacer formación de docencia y de investigación y que tengas además muy cerca toda esta unidad productiva. ¿A qué me refiero? A que en el estado de Quintana Roo y particularmente del municipio de José María Morelos, es el único municipio que no tiene mar de Quintana Roo. Entonces, contrario a lo que todos pensaríamos que los que hemos vivido en ciudades, yo quiero ir a donde está el mar, ¿no? Y aquí el mundo más interesante de José María Morelos tenía que ver con que estaban todos los animales y todas las abejas. O sea, yo caminaba, no sé, medio kilómetro y podía entrar a un apiario, ¿no? Todos mis alumnos, y a lo mejor el 70-80% de mis alumnos, son hijos, nietos, sobrinos de apicultores, o ellos ya son apicultores. Entonces, pues era algo muy, muy interesante que yo quería vivir y que tenía muchas ganas de hacer docencia. Y me encanta la investigación. Entonces, por eso fue que yo decidí venir a Quintana Roo. O sea, realmente mi llamado más fuerte fueron las abejas en una zona completamente selvática, donde podías ver muchas abejas, mucha diversidad y muchos apicultores vinculados a esa misma actividad. Sí. Gracias, maestra. Y hace ratito nos comentaba que justamente sentía como que las abejas le hablaban. Si fuera así, ¿qué cree usted que le dirían? Ay, qué pregunta tan bonita, ¿no? Bueno, pues la verdad es que yo siento que cuando yo estoy cerca de las abejas, a mí me conmueve mucho estar cerca de las abejas porque las abejas te dicen, sienten tu emoción. O sea, cuando tú llegas un poco agobiado al apiario o estresado, las abejas salen de la colonia y tienen una reacción muy particular contigo. Entonces, yo creo que las abejas cuando hablan conmigo siempre me hablan del trabajo. O sea, a mí comúnmente me dicen, es que tú trabajas tantas horas que parece que vas a llevar algo, un tesoro abajo de la tierra y lo vas a guardar. Digo, no, no, no es por ahí, es porque yo siempre he pensado que las abejas a mí me dicen que si yo trabajo con ellas, tengo que trabajar como ellas. ¿Eso qué quiere decir? Que ellas trabajan en sociedad, trabajan de manera ordenada, en equipo, pero que cada quien le toca hacer algo. O sea, no esperan propiamente a que alguien más venga a hacer algo por ellas, porque ellas están haciendo mucho por los demás y eso es su interés particular. Entonces, cuando yo veo a las abejas, todo el tiempo, pienso que desde que he trabajado más intensamente con las abejas, o sea, de tocarlas, de verlas, de que en mi casa tengo, porque siempre trabajé con ellas, pero tenía que ir a los apiarios y recorrer varios kilómetros. Y ahora, pues puedo ir muy cerca, tomo mi coche y en 5 minutos estoy en el apiario y entro, ¿no? Entonces, creo que las abejas todos los días me recuerdan el sentido de ser honesto con las actividades que hago y de pensar todo el tiempo en que si hago algo tiene que haber un beneficio para los que están alrededor mío y tengo que promover el trabajo en grupo, el trabajo en equipo, porque si las abejas no trabajaran juntas, no podrían vivir. Entonces, creo que si algo me dijeran, que es lo que siento que me dicen todo el tiempo, es trabaja en grupo, trabaja en equipo y hagamos que cada quien haga algo que le toque para que entonces el resultado pueda funcionar. Qué bonito, maestra Aurora Xolalpa. Y de esto saco como varias cosas. Y la primera es que, bueno, así como las abejas son muy trabajadoras, la maestra Aurora Xolalpa es muy trabajadora y siempre está, yo desde que la conocí digo, ¿cómo hace tantas cosas, no? Porque ella tiene, ya nos comentaba ahorita, su trabajo de profesora investigadora, aparte tiene otros proyectos, tiene proyectos aquí con la red de planetarios, ¿no? Tiene dos y está envuelta como en varios grupos de trabajo que ella lidera. Pero para empezar, me gustaría preguntarle, ¿no? Sobre su trabajo en la docencia, ¿no? Que es justamente esto que más le gusta y esta conexión que usted tiene con sus alumnos, que sé que es estrecha. Sí, bueno, mira, yo creo que a mí la docencia me gusta
porque en su momento, o sea, yo creo que siempre he tenido muy buenos maestros en mi vida. Entonces, he tenido maestros que son de un carácter mucho más fácil de llevar, ¿no? No quiere decir que no sean buenos maestros o mejores o peores, sino que han sido maestros que a lo mejor se han comunicado más fuertemente conmigo en términos de la labor profesional. Y he tenido otros que no mucho, pero de todos he aprendido. Entonces, cuando yo llego a dar docencia, hubo algo que me gustó mucho cuando llegué a la intercultural. Los alumnos, bueno, aparte que eran muy chiquitos los alumnos cuando llegué, los alumnos presentan un marco muy interesante cultural. O sea, la docencia aquí a mí me ha llenado de mucha satisfacción porque el vínculo que tengo con los alumnos efectivamente sí es muy cercano a ellos, es muy cercano a su familia, es muy cercano a sus costumbres, a sus hábitos. Todavía cuando llego con ellos nos reímos mucho juntos. Entonces, ¿por qué la docencia aquí a mí me ha cautivado? Porque yo creo que es la oportunidad que tengo de regresar un poco de lo mucho que yo aprendí de otros doctores, de otros profesores, y porque también me siento muy comprometida con la idea de que si un día yo me tengo que volver a mover a otro sitio, lo que yo les pueda compartir a los jóvenes que están cerca de mí en las aulas, lo que yo pueda escuchar de ellos también, de sus saberes, de sus costumbres, de su cosmovisión, vaya, también es una oportunidad para mí de entender mejor las necesidades que tienen y un ejercicio todos los días de preocuparme de cómo puedo yo ayudar a resolver ciertas problemáticas que puede haber en la región, en donde yo tendré que contribuir más allá de como de pararte en un pizarrón y explicar, sino todo este contexto donde los chicos vienen a tomar una clase, pero a lo mejor tienen que dejar a sus familias cuando nunca a lo mejor salieron de esa comunidad, o tienen que aprender otro idioma, porque a lo mejor su lengua materna no es la misma que se ejerce todo el tiempo en la universidad, o el reto que tienen de nivelar a lo mejor algunas asignaturas que en su momento pues llevaron de manera pues como en forma no presencial. No hablo de la pandemia, sino muchos de nuestros estudiantes provienen de telebachilleratos o de telesecundarias. Entonces son alumnos muy destacados que tienen un potencial increíble y obviamente cuando llegan a un sistema presencial, pues hay que ir de manera conjunta ajustando estos procesos de aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje en el que se corresponde paciencia, tolerancia y también mucho cariño, ¿no? Entonces, pues sí tengo un poco el síndrome de mamá, ¿no? De repente soy, ¿dónde estás? ¿Por qué no llegaste? Y te estaba esperando, pues que ya comiste o no comiste, o ¿a dónde vas a ir? Entonces sí es una relación muy estrecha la que se va generando con ellos, porque estamos en una comunidad inmersos. Entonces todavía es permitido porque conocemos a todos los papás de los muchachos y todavía te paran en la calle de repente la mamá y te dice, ¿y cómo va mi hijo? ¿Por qué? ¿Cuándo sale? ¿No? Entonces, pues a veces eso ya es muy poco común para los que venimos de ciudades grandes. Gracias, maestra. Y bueno, también eso es por una parte de su trabajo, pero también, eh, como lo mencionaba hace rato, usted está involucrada en diversos proyectos, ¿no? Y bueno, está en uno muy particular, el Centro de Innovación que comentábamos hace un rato, ¿no? Y Desarrollo Apícola Sustentable. Pero si nos pudiera comentar con toda la audiencia, ¿qué fue eso que le inspiró, ¿no? A liderar el diseño de este proyecto, ¿no? Aquí en Quintana Roo. Y bueno, también a qué retos se ha enfrentado, la verdad, ya que usted pues coordina este proyecto, ¿no? Siendo mujer, ¿no? De fuera y demás, si nos pudiera comentar un poquito al respecto. Bueno, yo creo que, o sea, todos los proyectos implican un reto, ¿no? Yo creo que el reto de cualquier proyecto empieza desde como desde el desarrollo de ese proyecto, cuando uno piensa a dónde quiere llegar con él y cuántos son los segmentos o las puertas o los procesos que tienen que seguir esas actividades para poder concretar, ¿no? Yo creo que este proyecto del Centro de Innovación indiscutiblemente
Ese es uno de los proyectos más fuertes que hemos encabezado, porque implica la participación de muchas personas. Implica la participación de autoridades, implica la participación de los mismos investigadores que rodean a la institución y de otros que están fuera de la institución. E implica también el reto yo creo que el reto más fuerte es el que vuele, el que realmente funcione. Porque yo creo que hay muchos proyectos que uno puede escribir o que uno puede empezar a hacer que funcionen, pero que se sostengan, que se mantengan. Yo creo que es el reto más importante. Como mujer, pues yo creo que el reto más fuerte de este proyecto fue los procesos de temporalidad que requiere. Un proyecto de este nivel te requiere a veces de más de 18 horas en el día, porque necesitas tener la capacidad para definir diversas líneas de investigación, diversas áreas de procesos, conocer vínculos particulares para poder consultar en caso de no saber todas esas diversidades de conceptos o de temáticas. Ahorita voy a explicar un poquito más por qué hablo de todas estas conceptos y temáticas, porque el Centro de Innovación no es un centro que esté vinculado solo a hablar de patologías de las abejas o solo a hablar de caracterización de mieles, sino es un trabajo que concluye en muchas necesidades que el sector tiene. Entonces, el primer reto para el centro fue hacer todo un proceso de mapeo en los municipios más importantes de Quintana Roo, en términos de producción apícola, y escuchar de viva voz del meliponicultor o del apicultor cuáles eran sus principales necesidades, cuáles son sus principales dolencias o preocupaciones por las cuales nosotros tendríamos que trabajar. Porque el centro de innovación está vinculado a buscar respuesta a estas complicaciones que hay, que a veces son de corte organizativo, a veces son de corte administrativo, a veces son productivas. Entonces, digamos que para una investigadora, el tener que adentrarse en 4 cosas o 5 al mismo tiempo, pues es muy retador, porque al menos yo cuando egresé me acuerdo que, bueno, yo voy a trabajar con inocuidad, ¿no? Y nunca he dejado la inocuidad de los alimentos, pero yo estaba centrada en inocuidad. Entonces, el Centro de Innovación tiene un área de inocuidad alimentaria, pero la región necesitaba más que un área de inocuidad alimentaria, necesitaba un proceso que ayudara a evaluar problemas sanitarios, ¿no? En donde veamos patologías que impactan, pero también procesos de caracterización de mieles que tienen que ver más con calidad para definir bien el producto y también el reto de la comercialización. Entonces, pues no es algo sencillo, ¿no? Porque cuando los proyectos apenas se van a formar, es muy difícil tener a 8 expertos sentados contigo para ver cada segmento, ¿no? Entonces, cuando lo empiezas a diseñar y se trabaja obviamente con las autoridades, se trabaja con otros investigadores, pues tienes que ir viendo todas esas necesidades. Entonces, como mujer, cuando hablo del tiempo, pues es súper retador, porque cuando tienes de repente una condición de docencia, que tienes que dar clases, tienes que hacer investigación, pero también tienes una pareja y en algún momento decides tener hijos. Yo tengo una hija, la que adoro muchísimo, la quiero mucho, se llama Seiba, que también requieres dar un tiempo pues para escucharla, para besarla, para abrazarla. Pues es muy retador porque estos proyectos tan demandantes de tiempo, no te queda de dos, ¿no? O los dejas o incluyes todo este paquete humano social que te lleva y entonces pues lo llevas contigo. Entonces, el proyecto creo que indiscutiblemente se ha ido concretando por la participación de muchas personas que tienen que ver con la gestión, con la administración, con las autoridades e inclusive con los mismos alumnos. Yo creo que gran parte de este proceso que hemos hecho en ya casi 9 años de formación con los alumnos, que son nuestro brazo con la comunidad, y nosotros regresando a las comunidades, pues nos ha permitido ir viendo qué cosas no podíamos dejar fuera de este proyecto, ¿no? Que es un proyecto muy interesante, que va a tener un equipamiento muy, muy valioso para hacer investigación, pero que esa investigación, independientemente de que sea investigación básica, que también sea una investigación aplicada, donde los productores puedan venir,
tocarte la puerta y decir, Aurora, fíjate que tengo un problema porque se me están muriendo todas las abejas, se intoxicaron, ¿qué puedo hacer? Entonces, este reto que teníamos de no saber para dónde correr porque no teníamos todo, pues es muy importante y muy interesante vivirlo desde la zona maya, desde una universidad en medio de la selva, que pueda tener estas herramientas para resolver y apoyar, pues va a tener un gran valor. Claro, no, y a mí me encanta esto, o sea, a partir de una universidad, pero una universidad intercultural, que eso es como lo fantástico. Como quintanarroenses creo que debemos de sentirnos orgullosos de contar con esta universidad que puede albergar, ¿no? Como toda esta riqueza que nosotros tenemos. Pero bueno, no desviándonos del tema, maestra, pues ya vimos que la maestra Aurora Xolompa está involucrada en diversos proyectos y demás, pero ahora vamos como esta parte que nos cuente qué es lo que ella hace en su tiempo libre y claro, si es que ella lo tiene, porque yo sé que ella siempre está haciendo un montón de cosas. Bueno, mira, desde hace varios años, Ujú. cuando yo tengo este ritmo así como muy de querer hacer muchas cosas todo el tiempo en Quintana Roo y cuando vivía en Aguascalientes, siempre quería hacer muchas cosas, ¿no? Entonces yo encontré mucho la manera de que mezclaba, ¿no? Las horas laborales con mis horas familiares, en los viajes, en los trabajos. Yo, desde que nació mi hija, creo que mi tiempo libre siempre procuro integrarlo con mi familia, ¿no? O sea, ¿a qué voy? Por ejemplo, en el poco tiempo libre que tenemos, tratamos de dedicarlo a algunas actividades que podamos hacer juntos. O bueno, yo siempre trato de hacer eso, ¿no? Yo creo que como cualquier mortal, pues nos gusta ir al cine, nos gusta ir a los museos, nos gusta ir a los teatros, nos gusta la música, pero cotidianamente, Seiba y yo solemos cantar, solemos bailar, solemos divertirnos juntas. Tenemos en la casa, que pues, es tu casa también, y de los que me oigan, a ver si cabemos todos. Tenemos una pequeña granja familiar, donde criamos algunas gallinas, conejos, pavos, bueno, guajolotes, porque realmente lo que tenemos es un guajolote. Me encanta buscar gallinas criollas, o sea, gallinas que sean como diferentes, gallinas mulichas, gallinas cenizas, gallinas. Entonces, tengo fascinación por, o sea, no lo tengo de negocio, porque realmente sí hay cosas que nosotros producimos y que podemos vender, sí nos genera un poco de ingresos, pero realmente lo que me conquista es que, o sea, cuando yo me separo de mis actividades laborales, pues puedo ir con Seiba o con el papá de Seiba a ver cuando nacieron los conejos, a recoger los huevos, a ver las plantas que de alguna manera están vinculadas a esto que estamos haciendo. Me encanta ver que los pollos son diferentes, ¿no? Que tienen unas plumas al revés, otras son blancas, que tienen plumas en las patas. Entonces, la diversidad, o sea, en cuanto yo tengo un tiempo libre, generalmente trato de hacer dos cosas. Una, visitar lugares que no conozco, o sea, que me parecen interesantes por lo que se guisa, se come ahí, por la vestimenta que tiene o por alguna cuestión de espacial, ¿no? O sea, puede ser una zona arqueológica, puede ser una historia del pasado, ¿no? O puede ser algo que esté sucediendo en el presente. Y la otra es como, por ejemplo, hay veces que solemos ir a visitar algunos de las comunidades donde algunos estudiantes han estado, porque ellos todavía tienen esas tradiciones de las fiestas que están ahí justo en esas comunidades y puedes ver como esos desafíos. A mí se me hacen desafíos culturales muy interesantes de cómo preparan sus comidas, eh, cómo las, cómo las alinean, cómo las sirven. Y en muchos de los casos cuando vamos, pues todo se hace en maya, ¿no? Y yo no sé maya todavía, muy pocas palabras sé. Entonces, me gusta mucho ir con Seiba y con mi familia a que ella pueda como sentirse del lugar, ¿no? Porque quisiera, me encantaría que ella pudiera como dominar la lengua maya, que ella pudiera conocer. Y obviamente, bueno, pues siempre trato de encontrar algún espacio para regresar a donde quedó mi ombligo, ¿no? Donde está mi padre, donde está mi madre, a ver las flores de Xochimilco, a ver a mi familia.
que los extraño mucho siempre cuando pienso que en algún momento voy a regresar. Siempre me entusiasma, ¿no? Pero yo sí reconozco que en los últimos 3, 4 años ya, o sea, me siento muy dividida. Estoy allá y me quiero quedar, y estoy aquí y me quiero quedar. Entonces es un proceso así difícil, pero siempre mis tiempos libres son más como porque quiero ir con mi familia a hacer algún viaje o a comer en un lugar particular o ver un museo o ver aspectos culturales. Generalmente eso es lo que deseo hacer cuando tengo que comer. Y ahora que nos comentabas sobre estos lugares, ¿no? Que te gusta visitar, o sea, que te gusta como ir descubriendo, ¿no? Aventurándote. ¿Cuál ha sido como tu lugar favorito? Si se puede saber, ¿no? ¿Cuál ha sido, Sí, o de bueno, estos lugares que te han cautivado? mira, hay unas zonas, acabo de ir hace como, no sé, hace poco también de trabajo, pero vi un lugar increíble, un cenote increíble que vi en Nacumal, que es que te vas a reír, pero realmente cuando entras a esos lugares naturales, yo soy una persona que habla mucho y cuando llego a esos lugares, yo creo que hay cosas que me dejan muda, o sea, cuando vi ese cenote me dejó tan impactada, o sea, me gustó mucho, creo que es un lugar precioso, ese lugar que fui. También cuando fui a una zona arqueológica que está en Yucatán, muy cerca de Suquilá y de Tizimín, hacia donde están las zonas eh, salineras, donde está esta área rosa, este, es algo impactante. O sea, cuando llego a las zonas arqueológicas en las puntas, porque aparte soy, o sea, subo muy lentamente, cuido mucho no irme de boca, ¿no? O sea, y cuando llegas ahí y ves la inmensidad y ves lo chiquito que eres, lo pequeñito que eres, y todo lo que te rodea, no sé si es que me siento vulnerable y al mismo tiempo veo la gran capacidad que hemos tenido como humanos de ir destrozando tantas cosas. Cuando veo estos lugares, realmente, insisto, no hablo, simplemente me entra una emoción así súper fuerte. Entonces, también me pasa mucho cuando voy a ciertas comunidades. Hay algunas comunidades, es que no quiero decirlas todas porque mis hermanos van a decir, ay, dijo la de acá y la mía, no. Pero hay algunos lugares en las comunidades donde ves el vínculo con la gente. Acabamos de ir a una comunidad que se llama Santa Amalia aquí en Carrillo. Fui con mi equipo, o sea, fuimos, y fue mi hija y también ha ido mi esposo, y cuando fuimos a ver en busca de los agricultores. Y entramos en el coche y entonces íbamos así diciendo, pues está muy cerca de Carrillo, son unos cuantos kilómetros, pero está en medio de un ejido así. Y entonces ibas andando en el camino y veías las vainillas y veías los chicos zapotes, así todos marcados, que se ve que hace tiempo sacaban el chicle ahí, pero muchísimos, así 100 chicos zapotes, por donde sacan el chicle, ¿no? Y llegamos a esa comunidad y son 5 familias, no hay más. Entonces platicamos con la señora que estaba interesada en aprender de abejas, como que indecisamente, y mis alumnos, yo hablaba y mis alumnos realmente eran los que hablaban, porque ellos íbamos con dos alumnos ya compañeros que hablan completamente mal. Entonces esos lugares, o sea, hay algunos lugares que nos cautivan por su belleza natural, ¿no? Porque los ves y dices, está increíble, está precioso el lugar, está conservado. Pero hay otros lugares por los que tú quieres regresar por la gente, o sea, por el aprecio con el que te hablan o por el esfuerzo que implicaría que ellos pudieran mejorar muchas de las cosas que tienen. Entonces, pues mis lugares favoritos, indiscutiblemente, tengo muchos, pero esos me han cautivado. Y bueno, indiscutiblemente hay otros sitios, como por ejemplo, hay un parque nacional donde yo crecí, que se llama Midras del Chico Hidalgo. Es un parque increíblemente precioso. Y pues cuando podemos ir, que es en pocas ocasiones porque tenemos que ir de allá a la familia de mis esposos, es un lugar precioso, es un lugar increíblemente bello, que es distinto a la selva, son bosques montañosos, ¿no? De encino pino. Pero en general los lugares que más nos gustan, que más compartimos, son que están en medio de la naturaleza. Uh -huh.
Muchas gracias, maestra. Y bueno, ahora vamos como esta parte de hablar sobre las mieles de la vida, ¿no? Que también es un tema importante Sí. para las mieles de la vida de la maestra Aura Xolalpa, ¿no? Háblanos un poco justamente como ese trabajo, ¿no? Que ustedes tienen y también me gustaría saber para todos los que también nos están viendo y también te comento que nos ven chicos de clubes de ciencia, de preparatoria, que justamente están como queriendo ver ellos por dónde ir, ¿no? Por qué carrera decantarse y demás. Pero bueno, cuéntanos para todo nuestro auditorio justamente sobre las mieles, ¿no? Por ahí teníamos algunas preguntas que me llegaron de dónde comprar mieles, ¿no? Y toda esta problemática que también existe en torno a ella. Bueno, las mieles son realmente algo espectacular. O sea, yo desde que he estado estudiando las mieles, siempre he creído que tienen un efecto impresionante en el bienestar de las personas. O sea, podríamos hablar muchas cosas de las mieles. Lo primero es que son preciosas, porque las mieles, algo que debe de, o deberíamos de difundir más, es que las mieles son distintas. O sea, hay mieles oscuras, hay mieles ámbar, hay mieles blancas, hay mieles negras. Cuando digo oscuras, puede ser desde mieles literalmente negras hasta mieles de color café oscuro, ¿no? Entonces, todas, todas son mieles originales. O sea, indiscutiblemente también hay mieles que no son mieles, ¿no? Que es un reto que tiene la industria hoy de la miel, que no todas las mieles son mieles. O sea, es decir, hay algunos productos que son adulterados con jarabes o hay algunos otros productos que nunca fueron mieles, pero que hoy en día en algunas industrias asiáticas las fabrican. Es decir, es una composición química que toma algunos elementos de estas mieles y al mezclarlas es un endulcorante que en algunos de los casos se vende abiertamente como un endulcorante, pero con sabor a miel, ¿no? O en otros casos hablamos de productos adulterados, es decir, que tienen un poco de miel, pero que también pueden tener algún jarabe. Algunos declarados oficialmente, y no lo notamos los consumidores porque de repente no leemos muy bien las etiquetas, y la otra, nunca declarado, sino que te lo venden como una miel auténtica y no lo es. Entonces, pero algo que es muy importante para el consumidor es que sepa que sí puede haber mieles oscuras, que sí puede haber mieles claras y que todas pueden ser mieles. ¿Qué es lo que hace esa diversificación en los colores? Pues hay varios efectos. Particularmente tiene que ver con las flores donde las abejas se posan. Las abejas se posan en las flores, toman el néctar, lo llevan a sus celdas, si son lápiz melífera, o a sus potes, si son meliponas, lo depositan y al depositarlo, ellas hacen un intercambio en su buche melario con algunas enzimas y algunas proteínas y varios compuestos pues bioquímicos que pueden ser desde bacterias, hongos, levaduras, hasta muchos compuestos químicos que pueden ser factores muy interesantes para reducir la oxidación en las células que nosotros tenemos. Entonces, el trabajo que hacen las abejas es muy interesante porque sí van a tener el néctar de las flores, pero ellas van a agregar algunas otras cosas más. Y eso hace que las mieles puedan tener esas coloraciones, que por ejemplo en meliponas hemos visto mieles hasta verdosas, también en el caso de melífera, mieles verdosas, blancas. Otra duda que siempre tienen las personas es que si las mieles que son realmente puras son más líquidas o si las mieles que son realmente puras son más cristalizables. Resulta que todas las mieles tienen un poder de cristalización natural. Es decir, es normal que algunas mieles se puedan cristalizar o verse como si tuvieran algunos cristales de azúcar, pero no es porque alguien les haya agregado azúcar, es porque dependiendo de la temperatura y de su relación de glucosa y fructosa, ellas pueden tender a cristalizarse más rápido, o sea, en un tiempo más largo o en un tiempo más corto. Entonces, las mieles que tenemos, por ejemplo, en la península, pues todas las ubicamos como unas mieles así, ámbar, que puedes como vertir en un hot cake y que se escurren, ¿no? Pero a lo mejor si tú vas al centro del país, o, por ejemplo en los estados de Puebla, Tlaxcala, o en algunas zonas de la Ciudad de México o el Estado de México, hay unas mieles de acahual que son flores como las que hay aquí llamadas tajonal, que son mieles de una cristalización muy, muy delgada, muy suave, pero que cuando tú metes una cuchara parece una miel
más como mantequilla, ¿no? Una miel así cristalizable, pero muy suavecita, el cristal es muy suavecito. O más hacia el norte, por ejemplo, Zacatecas, Chihuahua, que tienen mieles como blancas, por ejemplo, como la de mezquite, que es una miel completamente blanca, tú la ves y parece, si no supieras qué es, crees como que es una manteca de cerdo, ¿no? Así blanca, también muy untable, ¿no? Entonces, las puedes ver en todas esas tendencias, ¿no? O puedes ir, por ejemplo, a los bosques que están de estos de encino, pino, ¿no? Yamel, que de repente hay mieles negras, muy profundas, que no son cristalizables, pero son espesas, y las pruebas y dices, ¡ay, qué fuerte!, ¿no? O sea, porque son mieles que tienen muchos componentes, a veces hasta resinosos, de donde la abeja se posó. Entonces, pero todas esas mieles con esas diversidades siguen siendo mieles. O las mieles de la floración de aguacate, que las pruebas y dices, ay, esto sabe a piloncillo, pero es una miel de floración de aguacate, que es una miel mucho más espesa, mucho más densa, un sabor muy atractivo para los, bueno, no a todos les gusta, pero a mí me encanta la miel de aguacate. Entonces estas flores van a tener una importante influencia en las coloraciones de las mieles y en sus texturas, ¿no? Entonces, cuando me dicen, ¿cuál es la mejor miel? ¿A dónde puedo comprar la mejor miel? Pues yo tendría que preguntarles qué es lo que más te gusta. ¿Te gustan las mieles líquidas? ¿Te gustan las mieles que son más cristalizables? ¿Para qué las quieres usar? ¿Las quieres usar para algo gastronómico? Pues hay que probar diferentes mieles porque pueden ser acorde con diferentes alimentos, ¿no? Con aderezos, con ensaladas, también puedes usarlas para endulzar algunos guisos como el pollo, el conejo, ¿no? Entonces, depende, ¿no? Que la quiero como jarabe de tos, bueno, hay algunas mieles que son muy características para estos usos. Entonces, cuando me preguntan eso de cuál es la mejor o dónde la debo de comprar, pues lo mejor es que la compres con el apicultor. O sea, que si tú ubicas a alguien cerca de ti que todavía ejerce la actividad de apicultura, lo mejor que puede pasar es que te acerques con el apicultor y se la compres, ¿no? Ahora, si no tienes acceso a alguien que realmente esté produciendo de manera directa en este tiempo, pues siempre es muy importante que revises las etiquetas, cuando las hay. Hay muchas ocasiones en donde no vemos las etiquetas o las etiquetas sí te dicen jarabe de maíz con sabor a miel, pero el miel te lo ponen muy grande, ¿no? Entonces, pues hay que identificar eso. ¿Cómo nos podemos como consumidores dar cuenta si es una miel buena o una miel adulterada o una miel que no es auténtica? Temo decirles que la mejor manera como consumidor de darte cuenta es comiendo muchas mieles, porque conforme pruebas más mieles y te enteras de dónde vienen, cómo las produjeron, tú vas distinguiendo de dónde vienen. Es muy difícil que un consumidor, e inclusive cualquiera de nosotros, podamos llegar a estar 100% seguros de que lo que estamos comiendo no tiene alguna adulteración. O sea, eso es real, hay estudios muy claros que están trabajándose para reconocer este proceso de adulteración, ¿no? Entonces, yo quiero dejarles ahorita, antes de cerrar este segmento, diciéndoles, si todos comiéramos más miel, conoceríamos mejor las mieles, sabríamos mucho más de ellas, pero además mejoraríamos el consumo per cápita. Mira, por ejemplo, normativamente, o lo que más se habla en documentos oficiales, hablamos de unos 316 gramos de consumo anual por persona en México. Los países de corte de la Unión Europea, no sé, tipo Alemania, tienen reportes de 220, o sea, 2 kilos 20 gramos, o 2 kilos 200 gramos por persona al año. En consumo. Estamos hablando que es prácticamente 2 kilos 500, 2 kilos 2 kilos 700, o sea, casi 10 veces lo que nosotros consumimos, siendo uno de los países más altamente productores de miel y más del 70% lo exportamos a países europeos. Entonces, si todos consumiéramos al menos, no sé, medio kilo, 1 kilo al año, toda nuestra miel se podría quedar en el país y podríamos estar como muy saludables en cuanto a lo que estamos consumiendo, viniendo desde el origen que viene, porque cada vez que ustedes comen una cucharada de miel, se comen la selva, porque la miel tiene pólenes de muchas plantas allá adentro, y entonces cada vez que ustedes comen una cucharadita de miel, están consumiendo productos antioxidantes, están consumiendo proteínas, están consumiendo vitaminas, minerales, sí, azúcares también, pero azúcares que generalmente son monosacáridos, o sea, que son de digestión muy rápida,
y estás consumiendo pues proteínas que también vienen de la selva, donde las abejas se posaron, libaron, estás conservando el monte, estás conservando el bosque, ¿no? Ay, qué bonito, maestra Aurora Xolalpa. Ahora, cada vez que pruebe miel y consuma miel, me acordaré justamente de eso, que será una probada de nuestra selva maya. Sí. Y bueno, ya como último segmento, ya nos quedan también unos minutitos, vamos a pasar a las preguntas, que tenemos varias por acá, y nos preguntan justamente, ¿cómo fue su infancia, maestra Aurora Xolalpa? Ay, qué bonito. Ay, voy a llorar. Bueno, yo tuve una infancia preciosa. Desde mi punto de vista, creo que fue una infancia que agradezco mucho a mis padres. Mi mamá es bióloga y mi papá es historiador. Entonces, mis abuelos, por parte de mi padre, originario de Xochimilco, pues toda su vida fueron campesinos y se dedicaron mucho a la siembra del amaranto. Entonces, pues desde muy pequeña en mi familia el campo fue algo de lo que se habló siempre y consumimos muchas cosas del campo, ¿no? Mi mamá es bióloga y pues toda su vida se ha dedicado a los hongos. Entonces, pues también hubo una influencia muy fuerte desde muy pequeña de llevarnos al monte a buscar hongos, a ver la taxonomía de los hongos. Yo no sabía que era taxonomía, ¿no? Yo la tomaba y mi mamá me explicaba que cómo tenía que ser el anillo, cómo tenía que ser el estípite, todo me explicaba ella, ¿no? Entonces, yo creo que yo tuve una infancia maravillosa. La primera parte de mi infancia la hice en la Ciudad de México, en el área de Xochimilco, que es toda la parte todavía rural de la ciudad. Después nos fuimos a vivir por 7 años al Parque Nacional Mineral de Chico Hidalgo, que es el primer parque nacional denominado en nuestro país, ¿no? Y pues crecí entre ardillas, crecí entre muchas hermosas flores, entre muchos pinos, encinos, oyameles, con ríos, con peces. Y realmente creo que gran parte de ese amor que tenemos mi hermano y yo por la naturaleza, por la conservación, pues tuvo que ver mucho con esa influencia de mis padres, pero también de los ecosistemas en los que nos fueron incluyendo, invitando a tener, ¿no? Entonces tuve una infancia de la que no me puedo quejar. Siempre puedo agradecer a mis padres que nos sumergieron en un mundo donde las strikes, los hoyitos, las canicas, nos conquistaron. La verdad es que crecimos sin tele. No pudimos darnos tiempo de la tele porque es un pueblo muy chiquito, Mineral es chico. En ese entonces tenía alrededor de 500 habitantes y lo que teníamos mucho alrededor era mucha vegetación preciosa. Eh, las adolescencias y las infancias nos desarrollamos con mucha salud en general en el cuerpo y con mucha salud mental también en este proceso. Y también había una mezcla interesante, ¿no? Donde muchos fines de semana pues regresábamos a la Ciudad de México a compartir con mis abuelos y asistíamos pues, a museos, a teatros, también mi mamá le gustaba mucho llevarnos a los teatros, a los museos. Y pues eso sí, la verdad nos lo dejó bastante bien y nos gustó mucho. Entonces, creo que tuve una infancia muy bonita. Gracias, maestra. Nos preguntan también por acá, dice, ¿cuál es la parte que más disfruta del trabajo directo con campesinas y red de apicultores? Pues lo que yo más disfruto con ellos es, yo creo que es como el reconocernos juntos, o sea, haz de cuenta, siempre que yo estoy con ellos, algo aprendo con ellos, o sea, aprendo de sus maneras de comer, de sus maneras de vestir, de sus formas de, sus hábitos, de qué hacen cuando van a ver las abejas, de sus saberes, de sus tradiciones. Y entonces yo muchas de esas cosas, la verdad, trato de apropiarme de ellas porque me gustan, porque me parecen muy interesantes y yo quisiera que se conservaran. Y cuando ellos están conmigo, creo que algo que es muy bonito, que ha pasado con los apicultores, es, hay mucha química. O sea, en general, creo que los que nos quedamos mal desde que nos vemos sabemos que algo pasa y luego nos tenemos que acercar y platicar y sabemos qué es lo que no funciona y lo resolvemos. O sea, me gusta esa relación con los apicultores porque han pasado años, llego a las comunidades y voy en el coche y me paro porque viene un tope y me ven y, maestra, ¿dónde va hoy? Y de repente yo reconozco que a veces no recuerdo todos los nombres de todo,
pero me ven y saben quién soy y yo sé que, es el apicultor que tiene tantas colonias y las tiene abajo de tal lado. Y entonces, me gusta la química de llevarnos seriamente, formalmente, de aguantarnos lo que no nos parece, decírnoslo de frente. Entonces, creo que ese proceso de diálogo de frente con el meliponicultor, con el apicultor y con muchos agricultores es algo que me gusta, que creo que hemos podido llevar bien. Qué bueno, maestra. Y nos preguntan por acá a través de Facebook. Esta pregunta dice, Yuse dice, hola, ¿cómo es la situación apícola o cultura de protección de las abejas en la comunidad quintanarroense? ¿Qué se ha detectado y de qué manera se podría promover y proteger a las abejas? Gracias por tu pregunta. Sí. Bueno, pues realmente yo creo que hoy en día en Quintana Roo hay una conciencia muy fuerte de la cantidad de apicultores que tenemos y por ende de la importancia que tienen las abejas, sobre todo porque yo me atrevo a decir que Quintana Roo en la península es el estado que todavía tiene mucho potencial de conservación. O sea, no lo estoy diciendo por minimizar a ningún otro estado, al contrario, creo que Yucatán y Campeche han hecho un gran esfuerzo en términos apícolas. La verdad es que ellos han trabajado muy fuerte en muchas condiciones de sanidad, de inocuidad, de comercialización, y los retos más fuertes que han tenido ellos son retos de justamente del impacto que han tenido los humanos en este proceso. Por ejemplo, en el caso de Yucatán, el tema de la ganadería, en el caso de Campeche, con una deforestación fuertísima en términos de otras culturas que han llegado a instalarse y con monocultivos que han sido muy difícil de mantener un vínculo. Pues Quintana Roo, pues tiene un potencial increíble porque todavía tiene muchas áreas de selva conservadas. Entonces yo creo que esa conciencia sí la veo yo más clara en los apicultores de nuestra zona. O sea, nos reunimos, si algo sucede, si hay abejas muertas, nos localizamos muy rápido, nos comunicamos y como decía, puede ser que no tengamos un vínculo de aprecio todo el tiempo, ¿no? Pero cuando se da una situación complicada o antes de darse, sí hay comunicación entre las regiones productoras. Entonces, creo que los apicultores de Quintana Roo han aprendido a comunicarse entre las diferentes zonas y sí se pueden unir para resolver problemas, porque lo hemos hecho y lo hemos visto en diferentes momentos. Ahora bien, ¿qué más nos hace falta por hacer? Nos hace falta mucho, por ejemplo, revisar ciertas normativas que tiene el Estado todavía. Nos hace falta mucho trabajar en conjunto con otros segmentos de corte científico, aunque ya muchas universidades nos hemos unido, nos hemos juntado para trabajar. Gracias, maestra. Y para los que todavía no saben o están como muy lejos de José María Morelos, ¿cómo podemos llegar a estos apicultores o si existe como alguna red o información en torno a, pues, conocer más, ¿no? Y consumir más sustentablemente? Sí, bueno, pues hay cosas muy interesantes. Tenemos casos de, por ejemplo, la universidad ha promovido también tianguis agroecológicos muy bonitos que se han estado haciendo en José María Morelos, que se difunden en muchos sitios y que en muchas ocasiones salen a playa, salen a Cancún, salen a Chetumal para que conozcan, pues no solamente la producción apícola, sino también la producción agrícola con corte agroecológico. También tenemos algunos egresados de nuestra universidad que han ido fomentando proyectos muy interesantes como las cajas agroecológicas, que están yendo a las ciudades con sus productos, que incluyen miel, incluyen frutas, verduras, ya con una producción agroecológica, ¿no? Y bueno, indiscutiblemente, pues también estamos fomentando redes de comunicación jóvenes y también con apicultores ya con mucha experiencia en el tema, para que también puedan entrar en redes de, pues ahorita estamos promoviendo mucho la economía social solidaria, es lo que queremos ahora impulsar muy fuertemente para ir ingresando a otros procesos de comercialización donde también en las ciudades pues puedan tener acceso a estos productos que son muy de corte natural. Perfecto. Bueno, pues le agradezco mucho, maestra Aurora Xolotl, por esta conexión. Por aquí le manda saludos el licenciado Hernán Herrera y también le manda saludos el maestro Ángel Sánchez, el director acá del Planetario de Playa del Carmen, que me están acompañando justamente aquí ahora conmigo. Y bueno, pues recordarle a todos nuestros seguidores que este programa lo tenemos mes a mes y bueno, este año está dedicado justamente para hablar sobre científicos y científicas
de la península, gente de la región y poder valorar más toda la ciencia que se hace en nuestra tierra. Yo me despido de nueva cuenta agradeciendo a la maestra Aura Xolalpa y deseándoles que pasen una buena tarde y nos vemos hasta la siguiente emisión. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bella tarde para todos.